Bien, hermanos, vamos a continuar con esta serie de estudios escatológicos con el fin de la edificación de la iglesia. Este será el estudio número 2, en el cual estaremos hablando acerca de la apostasía y el arrebatamiento de la iglesia. Estos dos temas van de la mano y son muy importantes, y es necesario que todo creyente tenga conocimiento acerca de esto. La palabra de Dios nos ha sido dada para que podamos tener visión, para que podamos tener el conocimiento que evite que lleguemos a una muerte espiritual o bien a algo similar a lo mismo. La palabra de Dios nos ha sido dada para edificación, para exhortación, para consolación, para nuestra instrucción. La palabra de Dios nos ha sido dada no para contender, sino para que conociendo la verdad, hagamos que nuestra vida se conduzca bajo esta verdad. Así que, hermanos, quiero invitarles a todos ustedes a que cerremos nuestros ojos y pidamos la guianza del Espíritu Santo una vez más. Espíritu Santo, estamos delante de tu presencia en este día. Queremos pedirte que vengas a nuestra vida, que nos des la calma, la tranquilidad, pero sobre todo la disposición para poder recibir tu palabra en nuestra vida, en nuestros corazones. Guíanos a toda verdad, recuérdanos las palabras del Maestro, enséñanos todo lo que Él habló acerca de estos temas. Te damos a ti las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como lo hemos indicado ya, el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy importante que es la apostasía, y asimismo estaremos entrando a lo que viene siendo el tema del arrebatamiento de la iglesia. En el estudio anterior estuvimos hablando acerca de cómo son las bases bíblicas para un tema tan importante como es el arrebatamiento de la iglesia. Y esto lo hicimos con el fin de demostrar que bíblicamente fue hablado por nuestro Señor Jesucristo, pero también con la intención de que nosotros como creyentes, como cristianos, tengamos esa base, ese fundamento por el cual podemos afirmar que el arrebatamiento de la iglesia existe, es real, es bíblico, pero sobre todo que está a punto de tomar lugar en cualquier momento de la historia en la que la iglesia actual estamos viviendo. Esto también con el fin y la intención de que preparemos nuestra vida para este evento tan importante. Pero, ¿qué podemos hablar acerca de la apostasía? Creo que todos en algún momento hemos escuchado esta palabra y todos de alguna forma tenemos una noción acerca de lo que ésta es. La apostasía es algo de lo cual no debe de sorprendernos a todos nosotros. Tampoco debe de causar ningún tipo de sensación como miedo o como temor, sino que la apostasía tenemos que entender que es algo necesario que se tiene que manifestar en este tiempo con más fuerza, obviamente, pero porque todo esto cumple con el propósito de anunciar que las grandes y hermosas promesas de Dios en relación a los últimos tiempos están por cumplirse. Así que, hermanos, dicho lo siguiente, tenemos que tener presente el concepto fundamental acerca de lo que es la apostasía. La apostasía proviene de una misma raíz, de una palabra, cuyo significado significa deserción o apartamiento de la fe. Esta palabra no solamente se utiliza en el ámbito religioso, por así decirlo, sino que esta palabra tiene una aplicación más vasta, más amplia, que va desde lo religioso hasta un ambiente también secular, es decir, en el ambiente del trabajo, en el ambiente de las empresas, en el ambiente laboral. También esta palabra se utiliza bastante, y como lo acabamos de mencionar, pues no se diga también en el ámbito religioso. Pero lo que nos concierne aquí es la aplicación de la palabra en relación a que ésta antecede todo lo que Cristo va a llevar a cabo con su iglesia. Es decir, el escenario para el arrebatamiento de la iglesia, el escenario de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando de estos dos eventos como
precisamente lo hemos mencionado, 2 eventos diferentes, todo esto estará rodeado por un ambiente tremendo de apostasía. Así que no nos debe de sorprender, no debe de ser algo nuevo para nosotros el hecho de ver todo lo que hoy en día se está viendo en la iglesia, sino que todo esto de alguna forma prepara para que estos acontecimientos se lleven a cabo. Entonces, teniendo como base que la apostasía es la deserción o el apartamiento de la fe, nos podemos dar cuenta de que la apostasía ha existido desde el principio. Es decir, si nos hacemos la pregunta ¿cuál es el origen de la apostasía? ¿En dónde comenzó? Podemos decir, hermanos, que esto comenzó desde el principio, no solamente de la creación, sino desde el principio en el cual ese ángel bello, hermoso, llamado Luzbel, propuso en su corazón ser semejante a Dios, reclamar para sí mismo lo que le pertenecía a Dios. Entonces comienza a engendrar en su ser, en su corazón, sentimientos diferentes, alejados del sentir correcto y adecuado que como ser creado por Dios debía de tener en agradecimiento al Creador, y empieza a deslindar o empieza a desvirtuar lo establecido por Dios, y esto, creo que ya todos lo sabemos, lo lleva al fin de que fuera desterrado, fuera sacado del cielo en una rebelión tan grande, tan importante que llevó a cabo en el cielo, pero en la cual Dios finalmente concluye sacándolo a él, expulsándolo a él del cielo y arrojándolo a la tierra. En la tierra, posteriormente, cuando el hombre está en el huerto del Edén, Adán y Eva nos referimos específicamente, vemos cómo se acerca en forma de una serpiente a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho. Con esa frase lo que nos estaba dando a entender ahí en Génesis capítulo número 3, era de que el diablo estaba tomando lo dicho por Dios para crear una versión nueva o diferente de lo que Dios había dicho. Entonces vemos la sutileza de este ser de crear algo diferente, de desvirtuar lo dicho por Dios, y nos podemos dar cuenta, hermanos, de que la apostasía, desde su raíz original, ha existido desde el principio de los tiempos, desde el principio, hermano, de la creación. Entonces, siendo así, vemos cómo los hijos de Dios a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la historia, han tenido ese conflicto con los hijos del hombre o con los hijos del diablo, es decir, con los hijos de este mundo. Y por hijos de este mundo o hijos del diablo nos referimos a toda aquella oposición, nos referimos a todo aquel conflicto que en el corazón del hombre, antes de seguir a Dios, ha seguido los preceptos del príncipe de este mundo. Y eso le ha ocasionado conflicto a los hijos de Dios a tal grado que los hijos del diablo o los hijos del mundo han querido confundir a los hijos de Dios para separarlos de Dios. Y ese es el propósito precisamente de la apostasía. Es crear una vertiente que se parezca mucho a la original, con el fin de confundir a los escogidos, con el fin de confundir a los hijos de Dios y apartarlos de Dios. Y al apartarlos de Dios, el fin de ese apartamiento de la fe o ese apartamiento de Dios es el ofender a Dios o el incurrir en pecado delante de Dios. Entonces, nos podemos dar cuenta a una perspectiva general de que una de las funciones de la apostasía es separar a los hijos de Dios del camino de Dios, haciéndolos pecar, haciéndolos hacer cosas que le ofenden a nuestro Dios, con el fin de que, pareciéndose a lo original, el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, sea confundido y apartado de la verdad. Entonces, hermanos,
Sabiendo que todo esto viene desde el principio, el creyente con más razón debiera de estar prevenido. Aquí podríamos mencionar pasajes bíblicos como uno de ellos que Pablo dijo: el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque la batalla, hermanos, de los hijos del diablo, de los hijos de este mundo contra los hijos de Dios, es en serio, es frontal, es directa. Y el creyente, sabiendo los efectos de la apostasía, debe de prevenirse y debe de estar con firmeza, bien fundamentado en la palabra de Dios, para precisamente evitar ser llevado por todas estas corrientes apóstatas que el enemigo ha desarrollado en el mundo con unas estrategias tan sutiles, con unas estrategias tan bien planeadas para confundir a los cristianos. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de la apostasía. Por ejemplo, hermanos, en ese hermoso pasaje de la Escritura, en donde el apóstol Pablo, hermano, le habla a la iglesia de los tesalonicenses en el capítulo número 2, en el versículo número 3, hablando diciendo así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo le estaba hablando a la iglesia de los tesalonicenses de que para que Cristo aparezca, para que Cristo se muestre al mundo en su segunda venida, tiene que estar rodeado todo este mundo de un ambiente apóstata tremendo. Y creo que de ello, hermano, ya somos testigos. La iglesia de hoy en día está siendo testigo de los embates más fuertes y tremendos, hermano, de la apostasía. ¿Y a qué nos apunta todo esto? Todo esto nos apunta o nos dirige solamente al hecho de que los acontecimientos de la segunda venida de nuestro Señor están por llevarse a cabo. Mismo Jesucristo, en el capítulo número 24 del Evangelio de Mateo, habló también en relación a esto diciendo lo siguiente en el verso número 5, Mateo 24, verso 5, diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesucristo estaba hablando aquí acerca de que también todo lo que iba a rodear los eventos finales o los eventos de la doctrina de la segunda venida de Él, de Cristo, iba a ser precedido por un ambiente de apostasía tremendo. Inclusive Cristo dice: muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. A lo que Cristo se estaba refiriendo aquí en este pasaje, bajo la definición o bajo el significado de las palabras originales escritas en estos versículos, nos habla de que muchos se iban a presentar ante el mundo como los únicos de ser capaces de tener una unción que otros o que ningún otros deben de tener. La palabra Cristo, hermano, significa ungido, bajo el contexto, hermano, de lo que estamos aquí leyendo. Esta palabra significa el ungido. Y lo que Cristo estaba diciendo es que en los postreros tiempos muchos se iban a presentar a sí mismos como los exclusivos de tener la unción de parte de Dios. Y vaya que hoy en día somos testigos de terribles y tremendos acontecimientos de gente, hermano, que menosprecia o discrimina a otros, haciéndose ver solamente a sí mismos como los únicos portadores de esa unción. Hoy en día somos testigos como hombres y como mujeres se autoproclaman, se adjudican el derecho de la unción del Espíritu Santo o de la unción de Jesucristo, y de la cual nadie más puede tener acceso o puede tener derecho más que ellos. Y esto solamente lo hacen con el fin de beneficiarse a sí mismos. Hermanos, Cristo habló acerca de esto. Cristo
nos estaba diciendo en este pasaje que cuando viéramos todas estas cosas, tenía que ser señal para nosotros de que todos estos acontecimientos estaban por suceder. ¿Y qué quiere decir? Que si hoy en día, al año 2016, nos estamos dando cuenta de todo esto, hermanos, de alguna forma tenemos que agradecerle a Dios que está permitiendo que todo esto se lleve a cabo, pero porque es la antesala, es el escenario bajo el cual Cristo va a llevar a cabo los acontecimientos que Él prometió. Uno de ellos, el arrebatamiento de la iglesia. Así que, hermanos, tenemos que entender el contexto de todo esto. El contexto que va a rodear, hermano, también a la nación judía, al pueblo de Israel, va a ser, hermano, el ambiente o el contexto también de la apostasía. De hecho, cuando se levante el hijo de perdición, del cual Pablo nos mencionó en el pasaje anterior, cuando se levante este príncipe de este mundo, al cual el pueblo judío le va a reconocer como el Mesías, ese hombre, hermano, va a introducir una gran cantidad de herejías, una gran cantidad, hermano, de falsas enseñanzas, bajo las cuales el mismo pueblo de Dios será seducido, será engañado. Y el ambiente que va, hermanos, precisamente a ser el antecesor para la segunda venida de Cristo, es que el pueblo de Dios se va a encontrar en un momento tremendo de alejamiento de la palabra, de los mandamientos, por causa de este personaje que va a seducir a la nación de Israel. Claro que Dios también tiene sus recursos, ¿verdad? Y durante ese periodo de la gran tribulación, Dios, hermano, tiene sus recursos, ¿para qué? Para que también haya en la nación de Israel gente firme, gente bien ubicada en el fundamento de la Escritura, quienes recibiendo el testimonio de hombres que van a ser levantados por Dios en ese periodo, guarden la palabra de Dios. Es decir, habrá gente, habrá judíos también de la misma nación, quienes sí van a guardar el testimonio de Cristo y de Dios, pero obviamente va a ser bajo el látigo terrible de una persecución, de un exterminio tremendo para la nación de Israel. Para todos los que somos gentiles, hoy en día estamos siendo testigos, hermanos, de acontecimientos de los cuales hombres sin ningún temor, hombres sin ningún precepto o mandamiento bíblico que respeten, están cometiendo actos viles y desastrosos para la iglesia. Y por gentiles, hermano, me refiero al hecho de que no siendo judíos, podemos también ser engañados por este tipo de personas. ¿Y qué podemos mencionar acerca de esto? Que aquellos, hermano, que nos debían de representar, aquellos que tenían que poner en alto el nombre de Cristo, lo han negociado ante los preceptos humanos, lo han, hermano, cedido, lo han entregado. Ese evangelio, hermano, que debían estos hombres y mujeres de poner en alto ante las personas en eminencia, se han encargado de comerciar con él, se han encargado de desvirtuarlo, se han encargado, hermano, de negociar con él, al grado, hermano, de que han hecho mercadería de hombres y de mujeres a través de la manipulación, a través del control, a través del engaño, a través de las filosofías humanas, a través de las costumbres humanas, y esto ha llevado a un deterioro tremendo, hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres que nos debían, hermano, de representar, lo único que están haciendo, hermano, es que están denigrando, están rebajando, están adulterando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos hablar muchas cosas, poner ejemplos, nombrar inclusive personajes, pero la intención de la Escritura, hermano, es que lleguemos a una verdad que esta, aunque nos confronte y aunque tal vez nos duela, nos ubiquemos para que fundamentándonos en esta verdad podamos crecer y preparar nuestra vida
para todo lo que Dios va a llevar a cabo. Quiere decir entonces, hermano, que estando conscientes de que este tema de la apostasía debía de acontecer, debía de suceder, hermano, con más ahínco, con más determinación, debemos de buscar el estar firmes en la fe en la que hemos creído. El apóstol Pedro, hermanos, por ejemplo, en su segunda carta, nos menciona, hermano, también algo muy importante acerca, hermano, de el ambiente que iba a rodear todos estos acontecimientos finales. En segunda de Pedro, en el capítulo número 2, en el versículo número 1 y también el 2, nos dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y el verso 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y continúa en el versículo número 3. De hecho, todo este capítulo, hermano, nos habla acerca de estos falsos profetas y estos falsos maestros. Hoy en día nos damos cuenta acerca de todo esto. De repente nos enteramos de manifestaciones, escuchamos por allí de enseñanzas que se introducen dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, y que la gente sin preguntar, la gente sin leer, la gente sin estudiar la palabra, da por hecho de que provienen de Dios, da por hecho de que son manifestaciones del Espíritu Santo. Y el fin de todo esto es que la gente se encuentra haciendo cosas, creyendo cosas que nada tienen que ver ni con la Biblia ni con el Espíritu Santo. Y por el contrario, haciendo esas cosas y creyendo en esas supuestas manifestaciones de Dios, se alejan de Dios y cometen blasfemias en contra de Dios. Hoy en día somos testigos de una gran cantidad, hermano, de manifestaciones supuestas del Espíritu Santo. Personas que han denigrado, que han rebajado el poder del Espíritu de Dios al uso, hermano, de un objeto, al uso, hermano, de una costumbre humana, o bien, hermano, han rebajado, han denigrado el poder del Espíritu Santo en sus vidas, al grado, hermano, de hacer cosas tan viles que la gente no se da cuenta de que con ello están ofendiendo y blasfemando en contra de Dios. ¿Qué es lo que le está pasando a la iglesia? El apóstol Pablo también le dice a Timoteo, ¿verdad?, en un pasaje tan conocido por todos nosotros, diciendo que en los postreros tiempos habrá maestros que van a hablar cosas conforme a las concupiscencias de su carne y conforme a las concupiscencias de la carne de las otras personas, que teniendo comezón de oír se van a amontonar con ellos. Y Pablo le dice a Timoteo, ya no sufrirán la sana doctrina. Con estas palabras también Pablo le estaba diciendo a Timoteo que la sana doctrina confronta a la gente. La sana doctrina, hermanos, confronta nuestra vida al grado que se da un conflicto a lo que Pablo describe como un sufrimiento. ¿Por qué? Porque ese conflicto tiene como propósito el deshacernos de aquella parte carnal, pecaminosa, llena de concupiscencia de nuestra vida, que nos quiere dirigir no solamente a ofender a Dios, sino a separarnos de Él. Por lo tanto, hermanos, hoy en día tenemos que permanecer firmes en la sana doctrina. Hoy en día cada vez se escucha menos una predicación acerca de arrepentimiento, o una predicación o una enseñanza acerca de adulterio, o que confronte al pecado. La gente ya no quiere escuchar eso. Inclusive he escuchado creyentes que dicen que si una iglesia predica de eso,
Es como si esa iglesia haya regresado a una etapa primitiva o a una etapa cavernícola. Dicen, no, es que cómo es posible que tu pastor esté hablando acerca de pecado, cómo es posible que esté predicando del arrepentimiento, eso ya no se usa. He escuchado creyentes, hermanos, que llegan a hacer semejantes afirmaciones, cuando, hermanos, el ejemplo contrario, contenido en las Escrituras, desde la primera iglesia, si así lo queremos ver, hermano, contiene grandes enseñanzas y doctrinas fundamentales para la iglesia que se basan en el arrepentimiento, en la conversión, en el hacer morir lo terrenal en nosotros, como Pablo también lo menciona en alguna de sus cartas. Hermanos, hoy en día estamos viviendo los embates más tremendos de esta corriente apóstata que cada vez está alcanzando a más creyentes en todo el mundo. Pero todo esto solamente cumple con un propósito, con el propósito, como ya lo dijimos, de que esto es necesario para que Cristo lleve a cabo las hermosas y grandes promesas que en la Biblia están contenidas. Pero también podemos darnos cuenta entonces con todo esto de que la apostasía cumple también con el propósito, hermanos, de que se hagan manifiestos los escogidos, de que se hagan manifiestos, ¿verdad?, de entre nosotros los que deseando la leche espiritual no adulterada, creciendo por ella, permanezcamos firmes esperando a nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto, hermanos, nos podemos dar cuenta de que las funciones de la apostasía son diferentes, son variadas, pero que conllevan al mismo propósito, que es el hacer que el hombre de Dios, el siervo de Dios, los cristianos, encaminen su vida a lo pecaminoso, a lo vil, a lo blasfemo delante de Dios. Hoy somos testigos, hermano, de que aún familiares nuestros, tal vez en alguna congregación, o amigos cercanos a nosotros, amigos de años, aún gente que sirvió con nosotros en algún momento al Señor Jesucristo en una congregación. Hoy nos damos cuenta de cómo también ministros, siervos de Dios, todo este conjunto de personas, sean amigos, familiares, consiervos, ministros, servidores, personas que han estado allegadas a nosotros, de un momento a otro han cambiado la doctrina, han dejado la sana palabra, la sana doctrina, con el fin de poder tener gente, con el fin de poder llenar un lugar, con el fin de poder llenos sus bolsillos de dinero o de cualquier otro beneficio o interés personal. Y nos duele porque les conocimos. Nos duele, hermano, porque en algún momento, como lo hemos dicho, servimos juntos y nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que se hayan apartado de la verdad? Aunque esto nos duela, hermanos, tenemos que permanecer firmes en la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, hermanos, vemos cómo la gente se beneficia de otros, cómo llenan sus bolsillos a través, hermano, del hecho de llenar un lugar, de presentar un programa de entretenimiento, ya no un culto a Dios, sino un programa de entretenimiento, con el fin de captar más gente, de tener sentadas 2 o 3 horas a la gente y de presentarles estrategias humanas, filosofías humanas, con el fin único de beneficiarse a sí mismos. Hermano, como ministro del Señor, podría contarles testimonios, hermanos, diferentes en relación a este tema, pero creo que del punto al que queremos llegar ya nos estamos dando cuenta. Por un lado, tenemos que permanecer firmes en la sana doctrina. Tenemos que estar atentos a cualquier distracción que quiera hacer que nuestras congregaciones, que la gente que nos rodea, abandone
el sano mandamiento, la sana doctrina, y se aparte y vaya en pos de cosas que son blasfemias delante de Dios. Tal vez quien oiga este mensaje pueda estar diciendo, ese pastor, ese ministro es un exagerado, es un legalista, es un fanático. Quiero decirles que no es la intención el que pensemos así, sino que guiándonos a través de la palabra de Dios nos demos cuenta de que hoy en día la iglesia de Cristo está distraída. Hoy en día la iglesia de Cristo está siendo seducida. Hoy en día la iglesia de Cristo está comerciando con aquellas religiones a las cuales les debiera de predicar, les debiera inclusive hasta de reprender y no de adoptarlas como parte del mismo cristianismo. Qué triste, hermano, es lo que hace un momento comentamos, que hombres y mujeres que nos debían de representar y de poner en alto el evangelio de Cristo aún ante hombres y mujeres eminentes de este mundo, se han confabulado con ellos para que beneficiándose a sí mismo nos hagan ver que están haciendo las cosas bajo un supuesto amor. Y se justifican en los medios diciendo que el evangelio del día de hoy debe de ser un evangelio de amor, debe de ser un evangelio del cual no se rechace a la gente. Y claro que estamos de acuerdo con ello, pero el verdadero amor, el verdadero evangelio predicado con amor, es aquel que nos lleva a entender que si Cristo murió por nosotros, que si antes éramos tinieblas, como Pablo lo dice en Efesios capítulo 5, ¿cómo podemos, después que hemos venido a los pies de Cristo, seguir siendo tinieblas? ¿Cómo podemos, si hemos recibido la luz del Evangelio, andar en tinieblas? Estoy de acuerdo en que el Evangelio de Cristo es un Evangelio de amor y que se debe de predicar con amor. Pero precisamente ese amor nos lleva a una conversión, nos lleva a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque los que hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo hemos de seguir viviendo en él? Hermanos, no confundamos. El que hoy en día se anuncie un evangelio de amor no implica el hecho de que Dios me permita que yo siga viviendo en las mismas cosas pecaminosas de las cuales se supone que Él me hizo libre. Ese es un falso evangelio. Y hoy en día cantantes, predicadores, maestros del ambiente, hermano, de la iglesia, del ambiente cristiano, están, hermano, desvirtuando, hermano, la predicación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le están haciendo creer a muchos otros que lo que están haciendo es correcto. ¿Qué hablar, hermano, acerca del ecumenismo? El ecumenismo es una corriente, hermano, propuesta por el mismo Satanás para confundir, hermano, a las religiones, pero sobre todo, hermano, al evangelio de Cristo, a los que hemos creído en el evangelio del Señor. ¿Cómo es posible que aquellos que nos debían de representar aparezcan en los medios masivos de comunicación haciendo afirmaciones, hermano, de que el cristianismo es igual que cualquier otra religión? El cristianismo contiene la palabra de Dios, contiene la Biblia. Este libro, hermano, que ha sido comprobado una y otra vez como inspirado por Dios, aceptado en el mundo como tal. ¿Y cómo es posible, hermano, que si la Biblia marca una diferencia tan grande, una diferencia abismal entre los mandamientos de Dios, entre la obra de Cristo en la cruz, su resurrección, su ascensión, cómo es posible que gente como esta termine diciendo que el cristianismo, que la Biblia, al igual como otras religiones también tienen su libro, digan que es lo mismo? El apóstol Pablo, ahí donde comentamos ahorita en Efesios capítulo 5, nos exhorta, hermano, a que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Y mismo Pablo dice, no participes, sino más bien repréndelas. Hermano, el hablar del evangelio de Cristo debe de marcar una diferencia, no solamente en la vida de una persona, sino ante los ojos de todo el mundo.
Y el ecumenismo se está encargando de hacer lo contrario. El ecumenismo es esa corriente que dice que todas las religiones, que todas las formas de pensar es lo mismo y que nos debemos de tratar con amor, ¿verdad? Y que debemos de aceptarnos en amor porque al fin y al cabo el fin es el mismo. Hermanos, ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen de bien, pero su fin, hermano, es la muerte. No niego, hermanos, y en ningún momento estoy diciendo que como cristianos no debemos de tener amor. Al contrario, debemos de manifestar ese amor, debemos de manifestar ese interés en los demás, pero sanamente, pero bíblicamente. Debemos de amar a los que no conocen del Evangelio para poderles hablar precisamente del Evangelio, pero enseñándoles que nuestra vida, una vez que es lavada con la preciosa sangre del Cordero, no puede seguir siendo la misma. Cristo habló acerca de esto con un hombre llamado Nicodemo, un judío importantísimo en su época, y le habló acerca de un nuevo nacimiento, y le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y este hombre no entendió las palabras, hermano, de nuestro Señor. Pero a lo que Cristo se estaba refiriendo, hermano, es a que debía de ser una nueva criatura, aquella persona que viniera al conocimiento de Jesús, de Él mismo. Es decir, una nueva criatura no es la misma que sigue haciendo las cosas que antes hacía. Pablo nos habla acerca de esto también en la segunda carta a los Corintios, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero la apostasía, el ecumenismo, llámese como se llame cualquier religión o filosofía, hermanos, está haciendo que un mandamiento, que un punto doctrinal tan importante como este se pierda. Y entonces, hermanos, los pastores cambian la doctrina, empiezan a permitir el pecado, hacen de un culto un show, simplemente un entretenimiento, con el fin de beneficiarse, con el fin de hacer crecer su congregación, pero poniendo en juego, hermano, lo más hermoso y lo más maravilloso que es, hermano, la promesa tan grande de estar con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, las funciones de la apostasía son pervertir la fe, es apartar de la fe a los cristianos, es confundir a la iglesia de Jesucristo, es, hermano, también lastimar a los creyentes o al pueblo de Dios. La apostasía promueve el ecumenismo. La apostasía prepara, obviamente, también la manifestación para el anticristo. Hermanos, la apostasía también es señal de que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. También, hermano, la apostasía hace que la iglesia, estando distraída, no se prepare para el arrebatamiento. Pero sobre todo, y mucha atención en esto, la apostasía lleva a los creyentes, a los cristianos, al pecado, a una muerte espiritual. Y cuando el enemigo logra todo esto, siente que ha ganado. Pero debemos de predicar, hermanos, con siervos, creyentes, en la calle, en un púlpito, en todo lugar. Tenemos que predicar la sana palabra de Dios. Y para hacer esto, tenemos que volver al precepto de la lectura y de la exposición de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Simplemente por el hecho de que hoy en día, hermanos, cada vez menos se lleva una Biblia a la iglesia. Hoy en día, cada vez menos se lee la palabra de Dios en nuestros hogares. Y esto ha sido promovido tristemente por muchos de los líderes cristianos que, teniendo la responsabilidad de hacer lo contrario, de enseñar lo contrario, están siendo coludidos con el mundo, coludidos con la fama, con el dinero, con el pecado, y están haciendo que más gente abandone las filas de la sana doctrina de la palabra de Dios.
Hermanos, qué importante es todo esto que estamos mencionando. Claro que hay más pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de la apostasía. Como leímos ahí en Pedro, ¿verdad? Dice que también hubo falsos profetas entre el pueblo, ¿verdad? Si esto ya viene desde tiempo atrás, no nos sorprenda que hoy en día esté sucediendo. Pero lo que sí nos debe de interesar es el hecho de estar atentos, no distraídos, para no ser arrastrados por este movimiento terrible, apóstata, del cual estamos siendo testigos al día de hoy. Podríamos hablar más acerca de este tema, pero lo más importante, hermano, es lo siguiente. El tema de la apostasía, como prepara el escenario para que aparezca el hijo de perdición, también, hermanos, prepara el escenario, como ya lo hemos dicho, para el arrebatamiento de la iglesia. Así que comenzaremos a hablar aquí, hermano, acerca también de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿De dónde toma, hermanos, fundamento esta doctrina del arrebatamiento o esta enseñanza del arrebatamiento de la iglesia? Ya lo vimos en el estudio anterior, en el estudio número 1, donde proporcionamos precisamente las bases bíblicas del arrebatamiento. E invito a todos los oyentes que tengan la curiosidad y que no hayan escuchado el estudio anterior, escúchenlo. Se llama Estudio 1, Bases Bíblicas del Arrebatamiento de la Iglesia. El arrebatamiento, entrando un poco acerca a este tema, toma su base, toma su forma, obviamente, como ya lo dijimos, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en los ejemplos que están contenidos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y asimismo, hermano, en las palabras de los siervos de Dios, los apóstoles, como Pablo, como Pedro y como Juan, que inspirados por el Espíritu Santo, revelaron ese misterio a la iglesia. De hecho, hermano, en 1 Corintios 15, 51 y 52, Pablo comienza diciendo así: he aquí os digo un misterio. Pablo iba a hablar de algo que no había sido revelado, pero que le fue revelado a él y que él tenía la tarea de darlo a conocer a la iglesia, específicamente a aquella parte de la iglesia a la cual Pablo había sido llamado, que es a los gentiles, a comunicar el evangelio entre aquellos que no eran judíos. Se formaron congregaciones de gentiles y el Espíritu Santo le revela esta importante doctrina a Pablo para que él la hable, hermano, entre los gentiles. Y dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Creo que todos sabemos a lo que Pablo se refiere. Pablo utiliza la palabra dormir por la esperanza que tenemos todos los cristianos, todos los creyentes, todos los que venimos a los pies de Cristo, de que cuando morimos solamente dormimos. ¿Por qué? Porque seremos levantados para estar con nuestro Señor. Entonces Pablo por eso dice: no todos dormiremos, pero él sí dice que todos seremos transformados. Es decir, aquellos que muramos o aquellos que quedemos vivos cuando Cristo aparezca, cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, hermanos, entonces todos seremos transformados. Qué importante, hermano, es esto de lo que vamos a comenzar a hablar. Porque lo primero que tenemos que entender es lo siguiente: el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo son dos eventos diferentes. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no se hace visible al mundo. No nos confundamos, porque aquí podríamos recordar los versículos acerca de que todo ojo le verá, ¿verdad? Y aquel versículo en Mateo 24, ¿verdad? Que nos habla de que el relámpago, cómo se muestra desde un punto de la tierra hasta el otro, es decir, que todo mundo le va a ver. Se refieren, hermano, esos pasajes a la segunda venida, de la cual estaremos hablando un poco más adelante. Pero aquí es necesario explicar, hermanos, que el acontecimiento del arrebatamiento no será un evento visible ante los ojos del mundo,
sino que los efectos del arrebatamiento sí se van a sentir en el mundo, porque millones de personas desapareceremos. Pero a lo que queremos explicar es que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, a llevarse a su iglesia, llega al aire, llega a las nubes. El mundo no le verá. Los que le veremos seremos los que acudiremos a esa reunión, a esa cita celestial en las nubes, en donde recibiremos al Señor en el aire y nos iremos con Él para estar donde Él quiere que estemos, es decir, con Él. Entonces, aquí en el pasaje que acabamos de citar, en el verso 52, Pablo continúa diciendo lo siguiente. Dice él que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará, dice Pablo, la trompeta. Este evento, hermanos, del arrebatamiento se lleva en un instante. Pablo lo describe como en un abrir y cerrar de ojos. Y claro que esto también se asemeja a los pasajes conocidos también en palabras de Cristo, donde dice, hermanos, que será como un ladrón que viene en la noche. Y esto, hermanos, del ladrón, no es que denigre el Evangelio, como algunos utilizan esos versículos diciendo, Cristo no es ningún ladrón para que venga así. Claro que no lo es. Cristo solamente estaba ejemplificando el cómo será cuando Él venga a arrebatar a la iglesia. Y esas personas que utilizan la figura para desacreditar el arrebatamiento, acerca de que Cristo no es ladrón, de que no actuaría tan vil, ¿verdad? ¿Por qué no leen lo que sigue? Donde también Cristo, y así un hombre también como Pablo y también hermanos como Pedro, exhortan a la iglesia diciendo que no estamos o no debemos de estar en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Cristo dijo que si el padre de familia supiera a la hora a la que viene el ladrón, Cristo dice, velaría para proteger a los suyos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque no sepamos el día, que aunque no sepamos la hora, pero sabiendo que Cristo viene por su iglesia, la acción de velar significa, hermanos, la acción de vivir de una forma santa y piadosa delante de Dios. Es decir, preparándonos para esperarle y estar con Él. Hermanos, la palabra de Dios es bastante clara a este respecto. Pablo continúa diciendo lo siguiente, dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Esta trompeta, hermanos, no es la séptima trompeta de las 7, hermanos, que se tocan en el periodo de la gran tribulación. No es, hermano, esa trompeta. Pablo estaba hablando acerca de esta trompeta como una señal final. En el contexto de las palabras originales, eso es lo que significa, hermanos, que cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, habrá una señal. Esa señal será escuchada, pero será identificada, hermano, por aquellos que siendo dignos de irse con Él o de irnos con Él, hermano, claramente vamos a distinguir que es nuestro Señor quien nos está llamando a esa reunión celestial con Él. A eso se refería el apóstol Pablo. Y luego también Pablo continúa diciendo aquí mismo en este verso 52, ¿verdad? Donde dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos resucitarán incorruptibles. Notemos las palabras de Pablo. Dice, los muertos, es decir, los que duermen, van a resucitar incorruptibles. ¿Sí? La palabra que Pablo utiliza aquí es resucitar. Y esa palabra, hermano, nos habla no solamente de volver a la vida, sino que nos habla de una transformación de cuerpo. Es decir, hermanos, para podernos ir con el Señor, aquellos que ahora duermen en Cristo, como los que estamos vivos, los que estemos vivos hasta ese momento, nuestro cuerpo, hermanos, será transformado
para poder atravesar, hermano, el espacio, para poder atravesar el cielo, la atmósfera, y para poder, hermanos, viajar al lugar, a las moradas de Dios, para poder estar, hermano, en el lugar donde Cristo nos quiere tener, el tercer cielo. Quiere decir entonces, hermano, que hay una grande diferencia aquí, ¿sí? Aquellos que ahora duermen o que han muerto bajo la esperanza de la salvación en Cristo Jesús, es decir, habiendo creído en el Evangelio, dicho de otra forma, nuestros amigos en Cristo, nuestros hermanos en Cristo, nuestros familiares en Cristo, aun aquellos que vimos cómo la enfermedad los deterioró, cómo sufrieron, cómo se apartaron de nosotros por este proceso de la muerte, hermanos, ellos van a resucitar y lo van a hacer en un cuerpo incorruptible. También esta palabra nos da, hermano, mucha enseñanza en donde nos habla que será un cuerpo ya no sujeto a la corrupción de la carne, sino que será un cuerpo, hermano, semejante al de la gloria del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, Pablo nos habla de un evento importante del arrebatamiento, aquí en 1 Corintios 15, versos 51 y 52, en donde él nos enseña, hermano, a través del Espíritu Santo, que habrá una señal que se llevará a cabo en un momento, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, que los que han muerto o los que vivamos seremos transformados en un cuerpo que tenga la naturaleza misma de Cristo y que pueda viajar, que pueda trasladarse hasta el tercer cielo para estar con nuestro Señor. Hay otro pasaje también muy importante, hermanos, aquí en la Escritura, que es también en el que nos vamos a basar para explicar algunos acontecimientos. Pero antes de ir a este pasaje, hermanos, la palabra arrebatamiento está escrita en la Biblia. La encontramos, hermano, en el original como la palabra harpazo. Y esta palabra, fíjense bien, hermanos, significa la acción, hermano, de llevarse algo por la fuerza, ¿sí? La palabra rapto, hermanos, así, rapto, no aparece en la Biblia. Y esto se debe, hermano, a que la palabra rapto proviene, hermano, de la traducción, ¿sí? De el original, ¿sí? Que en inglés, hermano, es rapture, ¿sí? Y esta palabra, hermano, rapto, ¿sí? Es la similar en arrebatamiento de la cual está escrita en la palabra de Dios, en un pasaje, hermano, que a continuación, en unos momentos, estaremos hablando acerca de este. Pero el arrebatamiento, hermanos, implica lo siguiente: implica cambiar la ubicación de algo. En este caso, hermanos, de la iglesia, de este mundo, para estar en el cielo, en el tercer cielo, con nuestro Señor. Es decir, dicho en otras palabras, no arrebatas algo para dejarlo en el mismo lugar, sino que cuando arrebatas algo es para llevarlo contigo mismo. Y esto, hermanos, se hace, hermanos, bajo el mismo carácter de amor, bajo el mismo carácter de determinación de nuestro Señor, de querer, hermano, que su iglesia esté con Él. Recordemos los pasajes que estudiamos en el versículo 1, donde Cristo le dice al Padre: Padre, quiero que donde yo estoy, todos ellos estén conmigo. Hermanos, esta acción de que seamos arrebatados responde, hermanos, al deseo y al amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si la iglesia, hermanos, se comportara como la novia de Jesucristo, ¿sí? Esta figura, hermanos, de la novia, qué importante es. Cristo es el novio, Cristo, hermano, es el esposo de la iglesia. Y si nosotros respondemos como novia, hermano, de Jesucristo, entonces se supone que esperamos a Cristo, ¿sí? Y en esa espera de Cristo, tenemos que serle fiel a Cristo. Pero con tanta apostasía, hermanos, la iglesia está coqueteando, no con el novio, que es Cristo,
sino con otro novio. La iglesia le está siendo infiel a Cristo por medio de la apostasía. Pero si como novia de Cristo, hermano, nos guardamos para el novio, nos guardamos para nuestro Señor, hermano, entonces el día que Él venga a arrebatarla a su novia, el día que Él venga para llevarla, para desposarla, para celebrar las bodas del Cordero, entonces ese día, hermano, acudiremos a esa cita celestial. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir que anhelamos, que deseamos estar en esa cita espiritual? Gloria al Señor. Ahora, hermanos, hay eventos que nos hablan, hermano, o que anteceden, hermanos, al arrebatamiento de la iglesia. O mejor dicho, podemos hablar de algunas señales que pueden anteceder o que nos pueden apuntar a que el arrebatamiento de la iglesia, hermano, está cerca. ¿Cómo nos damos cuenta o qué señales podemos ver? Una de estas, hermanos, es la apostasía. Ya la hablamos. Tal vez hablamos rápido o un poco acerca de esta, porque ahondar en ese tema de la apostasía es, hermanos, hablar de mucho de lo que está pasando hoy en día. Pero ya nos dimos cuenta de que esto viene desde el principio hasta el día de hoy. Otra señal, hermano, es todo lo que Cristo, hermano, nos menciona en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde nos habla acerca de guerras, donde nos habla acerca de terremotos, de hambres, de enfermedades y aún de la persecución que hay en el mundo contra los cristianos. Guerras, hermanos, qué tremendo está esto. Somos testigos de guerras, hermano, que hay en el mundo. Tal vez en nuestro país no estamos tan atentos a estas cosas porque estamos distraídos, ¿verdad?, con acontecimientos propios de nuestra nación. Que los personajes que están en gobierno, que están, hermano, en puestos, ¿verdad?, distraen nuestra atención de lo que realmente está pasando en todo el mundo. Pero hay guerras, hermano, en muchos continentes del mundo. Y, hermanos, no es por sonar alarmista, pero actualmente, hermano, el asedio que está llevándose a cabo en contra de la nación de Israel es terrible y está, hermano, a gran escala. Siria, hermanos, es el pretexto o ha sido, hermanos, el detonante de una gran cantidad de conflictos, pero que todo esto, hermanos, apunta finalmente a la nación de Israel. Los ejércitos rusos, los ejércitos de otras naciones, hermano, los países árabes, hermano, una gran cantidad de naciones se está concentrando en aquel lugar cercano a la nación de Israel, con el fin, hermano, de prepararse para lo que por allí ya se comenta como el origen de una tercera guerra mundial. Y en esta guerra, hermanos, en esta tercera guerra mundial, es, hermano, en la que van a participar más naciones de todo el mundo. Las fichas se están poniendo, hermano. No nos debe de resultar sorprendente el hecho de que en una de las naciones más poderosas y vecinas al país en el que vivimos, un personaje tan controversial y polémico acaba, hermanos, de ganar las elecciones de ese país. Dios está acomodando, hermano, está permitiendo que las fichas se acomoden en el tablero, pero todo esto está conformando el escenario para los acontecimientos finales que Dios llevará a cabo, hermanos, para este mundo. La iglesia, hermanos, qué tremenda promesa tenemos de ser arrebatados, sabiendo, hermanos, que seremos salvos de la ira que viene. Así que, hermanos, las guerras, los terremotos, hermanos, somos testigos de grandes desastres naturales, hermano, que aunque el hombre esté creando la mejor tecnología para prevenirse de todo esto, para salir adelante de todo esto, hermanos, Dios tiene la última palabra. Y si Dios quiere que el mar se desborde de algún continente, si Dios quiere que la tierra se sacuda, si Dios quiere, hermanos, que los vientos, que las nubes, que la lluvia, hermano, afecten, hermano, a las naciones,
Dios tiene la última palabra y lo hace. Pero esto, hermano, es señal, hermano, de que tanto Dios tiene el control, así como de que Cristo, hermanos, está a las puertas. Las hambres, las pestes, las enfermedades, hermanos, que hay en todo el mundo, ¿sí? Son señal, hermano, también de que Cristo está cerca. La persecución, hermanos. Hermanos, aquí quiero mencionar rápidamente acerca de este punto algo muy importante. Tenemos que orar, hermanos, por aquellos cristianos que en otros continentes, que en otros países están siendo, hermanos, masacrados, literalmente, hermanos, masacrados por causa, hermanos, de sostener su fe en Cristo. El cristianismo, hermano, en México está siendo tan fácilmente distraído, hermano, porque se ha convertido en un cristianismo cómodo. Ya no sufrimos por la persecución. Claro que hay estados de nuestro país en los que sí la hay. Pero en la mayoría de los estados, ¿sí? El cristianismo se ha convertido en algo tan cómodo que el diablo, aprovechando eso, introduce la apostasía y está haciendo, hermano, que los cristianos se estén peleando, nos estemos peleando entre nosotros, cuando actualmente en el mundo, en nuestro país, hay cristianos que están siendo masacrados por decir que son cristianos, por decir que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermanos, debemos estar atentos para estar orando por todos estos hermanos que están siendo quemados, que están siendo, hermanos, golpeados hasta morir. Tenemos que estar orando por todos estos hombres y mujeres, aún niños, aún ancianos, hermanos, jóvenes, que están siendo, hermanos, amenazados de que si siguen en eso que creen, en Cristo, los van a matar. Y aquí en México y en muchas partes del mundo, nos estamos peleando por cosas tan insignificantes que al final hacen que nos apartemos de la fe, que nos desanimemos. Iglesia, despierta. Iglesia, siervos de Dios, despertemos. Creyentes, hermanos en Cristo, despertemos. La apostasía se ha introducido a cuclillas. La música, el mundo, el baile, manifestaciones falsas se han metido a la iglesia y nos están llevando a pelear, nos están llevando, hermano, a crear conflictos entre nosotros, nos están llevando a desánimos, nos están llevando a alejarnos de la fe, cuando actualmente en el mundo hay gente, hermano, que está siendo literalmente masacrada, perseguida, amenazada, al grado de que dejen la fe, pero no lo hacen, hermanos, se mantienen firmes hasta el día de hoy. Aprendamos, hermano, del testimonio de ellos. Hagamos de nuestro cristianismo algo maduro, algo firme. Dejemos, hermano, los pleitos, dejemos, hermano, las contiendas y predicando la palabra, fundamentándonos en ella, preparémonos, hermano, para el arrebatamiento de la iglesia. Hermano, que hablar acerca de la política, de la economía, de lo que está habiendo, hermano, en la sociedad. Las políticas, hermano, las economías del mundo se están integrando. Algo que le pase a un país repercute en muchos otros. Las economías, hermano, del mundo se están uniendo. ¿Sí? La política, hermano, se está uniendo, se está creando un nuevo orden mundial. De ese nuevo orden mundial, hermano, ya se está hablando hoy en día con más fuerza. En países de Europa, hermano, ya hay personajes que ya forman parte de ese nuevo orden mundial. Solamente, hermano, se está a la espera de que se levante el anticristo. Ese hombre, hermanos, que va a seducir al mundo con su carisma, con su liderazgo, con su capacidad, con su riqueza, y que le va a traer una supuesta paz y prosperidad al mundo, y no se diga a la nación judía, que van a ser confundidos y seducidos por él. Pero para que eso acontezca, para que el anticristo se levante y se manifieste, la iglesia será arrebatada primero. Antes de que él tome el control de este mundo, antes de que él se manifieste, la iglesia de Cristo, nos vamos al tercer cielo con él. Hermano, pero la política y la economía nos habla,
hermano, de que como todo se está integrando, unos son títeres de otros, las economías dependen de otros países, unos de otros, hermano, todo esto está conformándose para el escenario del anticristo y para el escenario del arrebatamiento de la iglesia. La sociedad, los valores hoy en día, hermanos, se están perdiendo. Los gobiernos, hermanos, están siendo permisivos con una falta de moral hoy en día terrible, ¿sí? Hoy en día, hermanos, estamos siendo testigos también de acontecimientos tremendos, hermano, en cuanto a la moralidad, en cuanto a lo que rige, hermano, el orden y lo establecido por Dios para las sociedades. Hermanos, la religión, no se diga, el ecumenismo, estrategias, hermano, de las cuales una iglesia, al haber perdido una gran cantidad, hermano, de feligreses, ¿sí? La iglesia, hermanos, católica, ¿verdad? No pudiendo hacer que estos regresen a sus bancas, a sus filas, se han tomado la tarea entonces de confundir a aquellos que salieron de ellos y hacer que confundan a aquellos con los cuales se fueron. Son estrategias, hermanos, bien planeadas de hombres, de mujeres, que bajo la inspiración del diablo están llevando a cabo estos actos terribles de confundir a los cristianos. Hermanos, estemos atentos a todo esto, porque nunca habíamos estado tan cerca, hermano, del arrebatamiento de la iglesia como en ninguna otra parte de la historia. Somos testigos de acontecimientos finales. El hablar de esto no debe de dividir a la iglesia, no debe de producirle miedo al cristianismo. Por el contrario, la esperanza viva de estar con Él, porque vemos cómo este mundo está colapsando, vemos cómo económicamente y políticamente este mundo está colapsando, hermanos. De forma natural también, hermanos, vemos cómo este mundo se está yendo, hermanos, a la muerte, está colapsando. El planeta Tierra, hermanos, se está acabando. Hermanos, y la esperanza de todo creyente debe de estar, hermano, en que estemos en Cristo, no en que huyamos, no le llamemos así, no ridiculicemos, hermano, los términos bíblicos, sino que la esperanza, la fe de los creyentes es estar con su Señor, es ese gozo, ese privilegio de estar con Él, de ser llamados por Él, de ser levantados por Él. Y ahora, en lo que Cristo tarda, hermanos, en llevar a cabo el arrebatamiento, es ahora, en este instante, en el que debemos de estar predicando para salvar a cuantos más se puedan, predicando para que otros vuelvan al cristianismo, y no estar ridiculizando y justificando, ¿verdad?, de que queremos escapar, de que somos cobardes. No es eso, hermanos, sino que Dios está siendo pacientes, y en este tiempo de la paciencia es cuando debemos de estar predicando, y no como aquellos que, ridiculizando el evangelio, hoy en día se dan a la tarea de vivir del evangelio como parásitos, de beneficiarse del evangelio, de chupar, hermano, de manipular, hermano, al cristianismo, y en lugar de que estén predicando, se están complaciendo, se están, hermanos, engrandeciendo a sí mismos. Pero la palabra de Dios es clara allí en Pedro, donde dice que el fin de los tales será las tinieblas, y el fin de los tales, si no se arrepienten, hermanos, será terrible. Hermanos, ahora es el tiempo de predicar, ahora es el tiempo de hacer volver el corazón de los hombres y de las mujeres a Dios. No después, es ahora el tiempo, porque estamos en el tiempo de la paciencia de Dios. Cristo no ha comenzado la semana 70, no ha llevado a cabo el Padre la semana 70 de la gran tribulación, porque Él quiere que más personas procedan al arrepentimiento. Hermanos, lo dice Pedro en su primera carta. Hermanos, entonces ahora es el tiempo de predicar, porque llegado el momento, escaparemos con Cristo de todo el juicio y de todas las cosas que Dios va a llevar a cabo en su ira a este mundo. Hermanos, entonces, teniendo estas hermosas promesas, hoy es el tiempo de anunciar el evangelio y de predicar acerca, hermano, de que necesitamos volver y tener a Cristo en nuestra vida,
de vivir de una forma santa y piadosa delante de Él. Y así, hermanos, irnos con Él. Nuestra salvación, hermanos, es por gracia, es por medio de la fe, no por las obras, pero nuestras obras deben de hablar de nuestra fe, porque recordemos que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, nuestras obras son necesarias para que den testimonio de la fe en la que hemos creído. Hermanos, hay otras señales, y estas señales, hermanos, tienen que ver con las del pueblo de Dios, es decir, me refiero a la nación de Israel. Pero vamos a hablar acerca de ello, hermanos, en la siguiente enseñanza, en el siguiente estudio. Lo que podemos anticipar es, hermano, una frase que ya es conocida, en la que el pueblo de Dios, la nación de Israel, es el reloj profético de Dios. Les invito, hermanos, a que escuchen también el siguiente tema, el estudio número 3, en donde también hablaremos del arrebatamiento y de la gran tribulación. Hablaremos del hermoso pasaje, hermano, ahí en Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 14 al 17, pasaje que en este estudio no alcanzaremos a abordar, lo dejaremos para el siguiente, pero asimismo hablaremos acerca de la señal tan grande e importante que es la nación de Israel para el cumplimiento de todo lo que está sucediendo y de lo que se va a llevar a cabo. Lo más importante de todo esto, hermano, es convertir nuestro corazón a Dios. Y quiero hacer un llamado a todos los ministros, a todos los predicadores, a todos los maestros de la palabra, a todos los creyentes, a todos los cristianos, a todos los discípulos de Cristo en todo el mundo. Y ese llamado es para que, como Pedro dice, ahí en su primer carta, en el capítulo número 3, y lo quiero leer, diciendo el apóstol Pedro lo siguiente, es en la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 3, donde Pedro nos exhorta diciendo lo siguiente: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, la invitación es a que preparemos nuestra vida, volviendo nuestro corazón a Él, afirmando nuestro corazón para Él y haciendo de nuestra vida un reflejo de lo que a Él le agrada. Alguien podría preguntar, ¿eso es lo que me salva? ¿Las obras? Creo que ya lo explicamos hace un momento, unos instantes. Las obras no nos salvan delante de Dios. Lo que nos salva es la fe, es el recibir la gracia de Dios en nuestra vida por lo que Cristo hizo en la cruz al tomar nuestro lugar. Eso es lo que nos salva. Pero entonces las obras simplemente hablan de la fe que hemos creído, de lo que Cristo hizo por nosotros, y en respuesta a eso, vivir de una forma diferente de lo cual Cristo nos rescató, de lo cual Cristo nos lavó, manifestando arrepentimiento y conversión, pero sobre todo agradecimiento porque nos ha hecho hijos de Dios. Entonces, hermanos, cerremos nuestros ojos y aprovechemos estos instantes para ponernos a cuentas con el Señor, para pedirle perdón, para volver a Él, para reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador.
Él dijo que nadie podía llegar al Padre si no era a través de Él. Reconozcamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, pero sobre todas las cosas, volvamos a Él. Vivamos una vida agradándole a Él, lejos de las tinieblas, lejos de todo aquello que nos asedia, del pecado, lejos de todo eso, es decir, apartándonos de todo ello. Y aún estando en este mundo que está colapsando, vivamos de una forma santa y piadosa. Lo acabamos de leer. Pedro dice que sabiendo que todas estas cosas van a suceder, debiéramos de estar viviendo de una forma santa y piadosa. Hermanos, cierren sus ojos y cada uno oremos al Señor. Y si aún una persona que ha escuchado el tema y que tiene en su corazón el deseo de conocer a nuestro Señor Jesucristo, de recibir su sacrificio por el pago de sus pecados, le invito a que haga esta oración después de mí. Repita con sus palabras, porque dice en la Escritura que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que ore repitiendo después de mí estas palabras. Señor Jesucristo, reconozco mi pecado, reconozco mis fallas, pero hoy acepto tu sacrificio en la cruz por mí. Entiendo que tomaste mi lugar y lo que yo debía pagar, tú lo llevaste. Tú llevaste mi castigo. Y hoy recibo ese sacrificio, lo hago mío. Y reconozco que derramaste tu sangre, reconozco que entregaste tu cuerpo por el pago de mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador, que nadie más lo es. Te entrego el trono de mi corazón, te entrego el control de mi vida y te pido que tu Espíritu Santo venga a mi vida, venga a vivir conmigo. Gracias te doy, Señor Jesús, porque sé que he sido perdonado, que mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida y que cuando tú vengas por tu iglesia, estaré contigo. Deposito toda mi fe y mi confianza en ti. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Gloria al Señor. Volvamos a Dios. Estamos en tiempos peligrosos. Pablo le dice a Timoteo, dice, vendrán hombres engañadores y van a hacer que los tiempos se hagan peligrosos. Si sabemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos, afirmemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Así que, hermanos, les invito a que sigamos estudiando esta serie de temas escatológicos, en el cual concluimos hoy aquí, pero les invitamos al tercer estudio, al estudio número 3, en el cual hablaremos del arrebatamiento y la gran tribulación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, pero sobre todo, hermanos, afirmémonos en la sana doctrina, en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en todo lugar, hermanos. Amén.